En la historia de la ciencia, la alquimia es una antigua práctica protocientífica y una disciplina filosófica que combina elementos de la química, la metalurgia, la física, la medicina, la astrología, la semiótica, el misticismo, el espiritualismo y el arte. La alquimia se practicó en Mesopotamia, el antiguo Egipto, Persia, la India y China, en la antigua Grecia y el Imperio Romano, en el Imperio Islámico y después en Europa hasta el siglo XVIII, en una compleja red de escuelas y sistemas filosóficos que abarca al menos 2500 años. Hola a todos, en esta ocasión su canal Ártica les presentará un iceberg de la alquimia, constará de 6 niveles, sumérgete conmigo en este interesante tema. Nivel 1. Orígenes de la alquimia. La alquimia tiene su origen en la cosmovisión espiritual, la cual que contempla todo lo que nos rodea y en donde se cree que los metales están vivos y crecen dentro de la tierra. Es un arte que fue transmitiéndose desde Egipto y Arabia hasta Grecia y Roma, y estableciéndose en la Europa occidental y central. Se dice que las creencias egipcias sobre la vida después de la muerte, las actividades de momificación que se desarrollaban, darían lugar a un conocimiento químico rudimentario y al objetivo de la inmortalidad, y que daría paso a otros procesos. En Occidente, la alquimia dio sus primeros pasos en el siglo XVIII, cuando los árabes iniciaron un proceso de ocupación en España. Alquimia y química. Todo conocimiento comienza a racionalizarse. Si la asociación alquimia y magia había funcionado en un principio, ahora actuaba en su contra. Hablamos del siglo XVIII y del principio de la Edad Moderna, la Ilustración. Evidentemente a partir de aquí la alquimia sufrirá un declive puesto que se establecen las fronteras entre lo racional y el ocultismo, pues llega el momento en que todo adepto a la alquimia ha de decidir qué camino tomar. Alquimia hermética. La alquimia y los alquimistas sentaron las bases de los campos de la química, la minería y la metalurgia, la farmacia y la medicina. Es por eso que vemos elementos como las 2 serpientes enrolladas alrededor de un bastón alado en las diferentes simbologías de la medicina, la cual proviene de Hermes Trismegistus, considerado el padre de la alquimia. Un principio de los principios de la alquimia desarrollados hace alrededor de unos 2000 años es la transmutación de elementos, como la transmutación nuclear, que consiste en modificar el número de protones y neutrones en su núcleo. Por su parte, el objetivo de los alquimistas era la transmutación de metales básicos en oro. Alquimia especulativa. El pensamiento especulativo de la alquimia tenía entre sus principales finalidades la de transformar los metales básicos como el plomo o el cobre en plata u oro y descubrir una cura para las enfermedades y una forma de prolongar la vida. Nivel 2. Alquimia moderna. En la época actual se han realizado progresos para alcanzar algunas de las metas de la alquimia aunque usando métodos científicos. Podría decirse que el objetivo de la investigación en inteligencia artificial es precisamente crear una vida desde cero, cita requerida, y los filosóficamente opuestos a la posibilidad de la IA la han comparado con la alquimia, como Herbert y Stuart Raffles en su ensayo de 1960 Alquimia e IA, Alchemy and AI. Sin embargo, debido a que el objetivo específico de la alquimia es la transmutación humana más que la creación de vida desde cero, la investigación genética, especialmente el ajuste, estaría más cerca de la misma. El proceso alquímico. Es un término alquímico para el proceso de creación de la llamada piedra filosofal. Se ha utilizado para describir la transmutación personal y espiritual en la tradición hermética, atribuido a procesos de laboratorio y cambios químicos del color. Usado como un modelo para el proceso de individuación y como un recurso en arte y literatura. El Opus Magnum ha continuado en movimientos de la nueva era y neoherméticos, los cuales otorgaban a veces un nuevo simbolismo y significado al proceso. Originalmente tenía 4 etapas: nigredom, albedo, citrinitas y rubedo. Alquimia farmacológica. El modelo islámico dentro de la farmacología logró superar al resto de los modelos. Las razones de ello principalmente porque tenían mejor acceso a diferentes tipos de medicinas que eran completamente desconocidas en las otras culturas. Y esto sin lugar a duda le brindó una importante ventaja en relación a las demás. La traducción de este modelo al latín fue una de las grandes piedras angulares para la alquimia,
pues con ella el proceso de crecimiento y expansión se volvió inminente. Alquimia y astrología. La alquimia en Occidente y otros lugares donde fue ampliamente practicada estaba, y en muchos casos aún está, íntimamente relacionada y entrelazada con la astrología tradicional al estilo griego-babilónico. En muchos sentidos fueron desarrolladas para complementarse una a la otra en la búsqueda del conocimiento oculto. Tradicionalmente, cada uno de los 7 cuerpos celestes del sistema solar que conocían los antiguos estaba asociado, ejercía el dominio sobre, y gobernaba un determinado metal. En el hermetismo está relacionada tanto con la astrología como con la teurgia. Nivel 3. La ciudad de Alejandría. Fundada en el siglo IV a.C., capital de Egipto, llamada así precisamente porque la funda Alejandro Magno, centro neurálgico de conocimiento, el mayor museo que ha habido, la biblioteca más nutrida que haya existido, donde convergieron la cultura mesopotámica y egipcia. Con influencia de la filosofía griega de época de Sócrates, Platón, Aristóteles. Como curiosidad, la Biblioteca de Alejandría, que aunque se sabe que existió y que albergaba más de 700.000 volúmenes de saber, jamás se ha encontrado ni siquiera sus ruinas, puesto que las referencias históricas son muy poquitas y lejanas y se desconoce su situación exacta. La ciudad también tenía el mayor puerto del momento, y era en sus amplios muelles donde finalizaba la ruta de la seda. Por ello incluso tendrá influencias chinas, y es allí, en Alejandría, en aquel caldo de cultivo, donde los árabes harán suyo aquel conocimiento y le pondrán el nombre que hemos comentado, alquimia. La Iglesia y el poder. Debido a sus fuertes conexiones con las culturas griega y romana, la alquimia fue bastante fácilmente aceptada por la filosofía cristiana y los alquimistas medievales europeos absorbieron extensivamente el conocimiento alquímico islámico. Herberto de Aurillac, fallecido en 1003, quien más tarde se convertiría en el Papa Silvestre II, fue uno de los primeros en llevar la ciencia islámica a Europa desde España. Más tarde, hombres como Adelardo de Baz, quien vivió en el siglo XII, trajeron enseñanzas adicionales. Pero hasta el siglo XVIII los movimientos fueron principalmente asimilativos. En este periodo aparecieron algunas desviaciones de los principios agustinianos de los primeros pensadores cristianos. San Anselmo, 1033 a 1109, fue un benedictino que creía que la fe debe preceder a la razón, como Agustín y la mayoría de los teólogos anteriores a él había creído, aunque él añadió la opinión de que la fe y la razón eran compatibles y fomentó este último en un contexto cristiano. Piedra filosofal. Muchos alquimistas dedicaron su vida a buscar la piedra filosofal, y esto estaba relacionado con el oro, debido a la cualidad de duración que tiene. Pensaban que si podían controlar la creación de oro con otros materiales, quizás podrían alcanzar la vida eterna. Magnum opus era el nombre que recibía el trabajo realizado con la materia prima para conseguir la piedra filosofal. Este objeto también poseía un símbolo para representarlo, un círculo dentro de un cuadrado, dentro de un triángulo, dentro de otro círculo. De hecho, el de las reliquias de la muerte de Harry Potter se parece a él. Robert Boyle. Robert Boyle era un gran alquimista, considerado uno de los padres de la química moderna. Todo su estudio de componentes químicos con la finalidad de transmutar el metal hizo que se conociera mucho sobre este tema, logrando avances importantes. Estableció los fundamentos para el método científico tal cual lo conocemos, al basarse en la observación y experimentación. Su legado, de manera casi contradictoria, también marcó la muerte de la alquimia. Fue gracias a los alquimistas que reconocieron sus limitaciones que la ciencia pudo trascender de los conceptos y metodologías que seguía hasta ese entonces. Situaciones así aún se presentan en la actualidad, cuando el progreso científico desmiente hechos que dábamos por ciertos. La alquimia en el siglo XIX y XX. Durante el siglo XIX fue igual. Eugene Berthelot fue el único que intentó darle otra perspectiva a lo que hasta entonces se sabía de la alquimia.
Recopiló todos los datos que pudo y se preguntó qué puede haber de verdad en todas aquellas pociones, recetas y tratados que se conocían hasta entonces. Se le considera el primer historiador académico del arte sagrado y eso bastó para resucitar la alquimia, aunque ya en el siglo XX, aparecerá también en Francia una figura que es considerada como el último gran alquimista: Fulcanelli. Simplemente un seudónimo, un personaje entre la realidad y la ficción, con el cual se van a firmar los 3 últimos tratados que se han escrito de la alquimia. Para el interesado, recomendamos el primero, El misterio de las catedrales, que se puede encontrar en cualquier librería. Nivel 4. Psicología analítica. El psiquiatra suizo Carl Gustav Jung inició su contacto con la alquimia desde un claro desinterés. La alquimia me parecía una cosa afectada y ridícula. Su opinión cambiaría radicalmente en 1928 a raíz del comentario solicitado por parte del sinólogo Richard Wellhausen sobre la traducción de las 8 primeras secciones de un tratado de alquimia fisiológica China del siglo XVIII, El secreto de la flor de oro, libro budista con base taoísta. Necesitó 10 años para elaborar un diccionario de referencias cruzadas con el fin de poder entender los significados incluidos en los textos alquímicos, así como 15 años para disponer de una biblioteca semejante a las de sus sueños. A todo ello no hay que olvidar la importancia que revistieron para el acceso de Jung a la esencia de la alquimia diversas figuras históricas relevantes, como son María la Judía, Zósimo de Panópolis o Paracelso. Objeto de investigación histórica. La historia de la alquimia se ha convertido en un vigoroso campo académico. A medida que el oscuro lenguaje hermético de los alquimistas va siendo gradualmente descifrado, los historiadores van haciéndose más conscientes de las conexiones intelectuales entre esa disciplina y otras facetas de la historia cultural occidental, tales como la sociología y la psicología de comunidades intelectuales, el cabalismo, el espiritualismo, el rosacrucismo y otros movimientos místicos, la criptografía, la brujería y la evolución de la ciencia y la filosofía. La alquimia en el Antiguo Egipto. La alquimia egipcia es conocida principalmente a través de los escritos de antiguos filósofos griegos, helénicos, que a su vez han perdurado a menudo solo en traducciones islámicas. Prácticamente no se ha conservado ningún documento egipcio original sobre la alquimia. Estos escritos, si existieron, probablemente se perdieron cuando el emperador Diocleciano ordenó la quema de libros alquímicos tras sofocar una revuelta en Alejandría, 292, que había sido un centro de alquimia egipcia. No obstante, recientes expediciones arqueológicas han desenterrado evidencias de análisis químico durante los periodos Nakada. Por ejemplo, una herramienta de cobre fechada en esta época tiene rastros de haber sido usada de esta forma. La alquimia en China. La alquimia china está relacionada con el taoísmo, consecuentemente, sus practicantes utilizan conceptos tales como los 5 elementos, el Tao, la relación entre el Yin y el Yang, el Yi, la astrología china, los principios del Feng Shui, la medicina tradicional china, etc. Mientras la alquimia occidental terminó centrándose en la transmutación de metales corrientes en otros nobles, la alquimia china tuvo una conexión más obvia con la medicina. La piedra filosofal de los alquimistas europeos puede ser comparada con el gran elixir de la inmortalidad perseguido por los alquimistas chinos. Sin embargo, en la visión hermética, estas dos metas no estaban desconectadas y la piedra filosofal era con frecuencia equiparada a la panacea universal. Por tanto, las dos tradiciones pueden haber tenido más en común de lo que inicialmente parece. La pólvora puede haber sido una importante invención de los alquimistas chinos. Nivel 5. La alquimia en la India. Poco se conoce en Occidente sobre el carácter y la historia de la alquimia india. Un alquimista persa del siglo XI llamado Al-Biruni informó que tienen una ciencia parecida a la alquimia que es bastante característica de ellos, a la que llaman rasaina, en persa rasaptam. Significa el arte de obtener y manipular rasa,
néctar, mercurio, zumo. Este arte está restringido a ciertas operaciones, metales, drogas, compuestos y medicinas, la mayoría de los cuales tienen mercurio como ingrediente principal. Sus principios devuelven la salud a aquellos enfermos que estaban desahuciados y la juventud a los marchitos ancianos. Sin embargo, sí es seguro que la alquimia india, como toda su ciencia, se centra en lograr el moksha, la perfección, la inmortalidad, la liberación. Así, concentra sus esfuerzos en hacer inmortal el cuerpo humano. Son muchas las historias tradicionales de alquimistas aún vivos desde tiempo inmemorial gracias a los efectos de sus experimentos. La alquimia en la Grecia clásica. La ciudad griega de Alejandría en Egipto era un centro de saber alquímico que retuvo su preeminencia durante la mayor parte de las eras griega y romana. Los griegos se apropiaron de las creencias herméticas egipcias y las unieron con las filosofías pitagórica, ionista y gnóstica. La filosofía pitagórica es, esencialmente, la creencia en que los números gobiernan el universo, surgida de las observaciones del sonido, las estrellas y formas geométricas como los triángulos o cualquiera de la que pueda derivarse una razón. El pensamiento ionista se basaba en la creencia en que el universo podía ser explicado mediante la concentración en los fenómenos naturales. Se cree que esta filosofía fue iniciada por Tales de Mileto y su pupilo Anaximandro y posteriormente desarrollada por Platón y Aristóteles, cuyas obras llegaron a ser una parte integral de la alquimia. Según esta creencia, el universo puede ser descrito por unas pocas leyes unificadas que pueden determinarse solo mediante cuidadosas, minuciosas y arduas exploraciones filosóficas. Isaac Newton. El científico inglés Isaac Newton pasó a la historia como el padre de la gravedad, tras sentar las bases de la ley de la gravitación universal, luego de que una manzana le cayera en la cabeza en 1666. Lo que se descubrió siglos más tarde, sin embargo, son sus llamados estudios ocultos, que delataban su interés por otras ciencias más allá de la física, como la cronología, la alquimia, la cábala o la interpretación de textos bíblicos. Y dada su gran reputación como inventor, no es de extrañar que este descubrimiento en la década de los 30 del siglo pasado causara gran revuelo. La fascinación de Newton abarcaba temas muy diversos, no necesariamente científicos. Y comprende una fórmula para la inmortalidad, escrita a mano por Newton, en la que describe los pasos para crear una sustancia mágica que convertiría metales en oro y nos haría jóvenes para siempre. Se trataba, en realidad, de los primeros pasos para crear la legendaria piedra filosofal. Crisopoeia. Así es como se conoce a la transmutación de cualquier metal en oro, un objetivo de muchos alquimistas quienes nunca lograron que este procedimiento realmente funcionara. Claro que también está relacionado con la creación de la piedra filosofal, la cual según le daba vida eterna a su poseedor. Lo más probable es que al menos una vez hayas escuchado de la transmutación o de la piedra, sobre todo porque incluso suelen ser mencionados en productos de la cultura pop, como Harry Potter o Fullmetal Alchemist. Sin embargo, la alquimia va mucho más allá de la búsqueda de oro. Ellos buscaban transmutar su propia alma para estar más cerca de Dios, al purificarse por dentro a través del proceso. Mercurio. Una de las sustancias que los alquimistas tenían en más estima era el mercurio, creyendo que era esencial para la transmutación. Lleva su nombre por el dios Mercurio, quien, según la creencia, tiene una gran movilidad y velocidad. Hasta hace poco tiempo, la medicina todavía tenía gran fe en esta sustancia, como legado de las ideas de los alquimistas. Como este elemento parecía trascender el estado sólido y líquido a la vez, los alquimistas creían que también superaba a los límites de la vida y la muerte. Nivel 6. Transmutación nuclear. En 1919 Ernest Rutherford usó la desintegración artificial para convertir nitrógeno en oxígeno, aunque usando métodos de bombardeo nuclear.
Este proceso o transmutación ha sido posteriormente realizado a escala comercial mediante el bombardeo de núcleos atómicos con partículas de alta energía en aceleradores de partículas y reactores nucleares. La idea de convertir plomo en oro no es del todo incorrecta, ya que, teóricamente, bastaría extraer 3 protones de un átomo de plomo, 82 protones, para obtener otro pero de oro, 79 protones. De hecho, en 1980 Glenn T. Seaborg transmutó plomo en oro, solo que el oro resultante apenas dura unos segundos por su inestabilidad atómica y la cantidad obtenida es tan microscópica que hace impensable su rentabilidad. Los homúnculos. Los homúnculos son réplicas en miniatura del hombre, es decir, no criaturas inacabadas, sino realmente hombres orgánicos con todas sus cualidades y características, pero creados de manera artificial a través de la alquimia. Desde una perspectiva platónica, los homúnculos representan la perfección del ser, es decir, una criatura con todas las facultades humanas pero sin las impurezas de la materia. El término homúnculo, del latín homunculus, hombrecillo, a veces escrito homunculus, es el diminutivo de hombre y se usa frecuentemente para ilustrar un arcano importante en alquimia. En sentido hermético, es un actor primordial incognoscible que puede verse como una entidad. La receta para crearlo consistía en una bolsa de carbón, mercurio, fragmentos de piel o pelo de cualquier humano o animal del que el homúnculo sería un híbrido. Todo esto se había de enterrar rodeado de estiércol de caballo durante 40 días, tiempo en el cual el embrión estaría formado en el seno de la tierra. Hermes Trismegisto. Ya sea de origen mesopotámico, griego o egipcio, lo que aparece claro en numerosos escritos es que la leyenda alquímica por excelencia tiene un nombre, Hermes Trismegisto. La necesidad de aclarar el origen difuso de esos conocimientos hace que todas esas culturas tomen a Hermes, el 3 veces grande, el origen de la alquimia. No es casualidad que cuando hablábamos antes de ese carácter hermético de la alquimia viene por su nombre. De Hermes, hermético. Es a Hermes Trismegisto al que se le atribuye la tabla esmeralda. Se dice que en caracteres fenicios y con punta de diamante, escribió toda esa sabiduría arcana en una esmeralda y ordenó ser enterrado con ella. No fue descubierta hasta que Alejandro Magno descubrió su tumba y la arrancó de las mismísimas manos de Hermes y así se dio a conocer. Con toda probabilidad, este Hermes Trismegisto, que muchos creían que era el mismísimo dios Tot egipcio, el mismo que le concedió al hombre la escritura, magia, astronomía y la medicina, fue en realidad un grupo de sacerdotes que recopilaron su conocimiento práctico en algún tipo de documento escrito. William Shakespeare. La Tempestad es una obra de teatro de William Shakespeare. Un factor fundamental con el que Shakespeare configura la atmósfera de la isla es lo sobrenatural, la magia de Próspero, basada en la tradición de la alquimia con la que controla los elementos y todo lo que ocurre en la isla. Los trucos y la música cautivadora de Ariel, las referencias a la bruja Sycorax o madre de Calibán. La magia es la herramienta gracias a la que Próspero ejerce su poder. Aún así, finalmente Próspero renunciará a sus poderes sobrenaturales. Sin dejar claro el porqué, la audiencia puede suponer que sea porque ya ha recuperado el ducado que le robaron, incluso su hija será reina de Nápoles. Por lo tanto, no necesitará la magia para ejercer su poder.